En este vídeo os voy a hacer un pequeño resumen del ciclo de vida de un script en Unity. Como veis aquí me voy a basar en la documentación oficial de Unity. La podéis encontrar si buscáis Execution Order en Google, de Unity 3D. Muy bien, aquí veis un gráfico. Cada cajita de este gráfico representa un posible método de una clase Unity. Cada vez que creamos una clase en Unity, él ejecuta una serie de métodos para poder dar vida a nuestro videojuego. Y estos métodos tienen un orden específico. Cada clase, que realmente, como os acordáis, es un script en Unity y que se asigna a un objeto, se ejecuta según este orden. Cada objeto del juego puede tener su clase asociada y cada clase se ejecuta de forma independiente de las otras. Como veis, los métodos que Unity nos proporciona son muchos. Pero no os preocupéis, que los que quiero que os acordéis son unos poquitos. Lo primero es el método start, aquí. Este método ya lo habéis visto y Unity lo ejecuta al crear o cuando Unity crea el objeto del juego, al que está asignada nuestra clase. Normalmente esto es cuando el juego empieza. Después, Unity empieza un bucle. En este bucle, lo primero que hace es ejecutar el método fixedUpdate. Este método se encuentra en la sección de física de Unity. Lo que hace es ejecutarse a un intervalo predefinido. Me explico. Se ejecuta X veces por segundo. No depende del refresco de la pantalla, de la cantidad de frames, de la potencia del ordenador. Este método Unity nos asegura que lo llama X veces por segundo. ¿Por qué es útil? Pues porque siendo intervalos regulares es un buen sitio para chequear o modificar el estado del objeto y modificarlo para interactuar con el gameplay de nuestro juego. Por ejemplo, podríamos a lo mejor deslizar el objeto porque cada X tiempo tiene que moverse o cosas así. Después de ejecutar este método, Unity ejecuta unos métodos que sirven para detectar colisiones entre objetos. Estos dos métodos responden al motor físico de Unity y los objetos que los quieren usar tienen que tener asignados componentes físicos. No os preocupéis que lo veremos más adelante con las colisiones. Después de la física, Unity comprueba los inputs del usuario basados en eventos. Aquí, por ejemplo, se puede detectar cuando el usuario hace clic con el ratón. Después entramos en la fase de la lógica del juego. Y aquí encontramos nuestro método update. Este método ya lo hemos usado varias veces y, como sabéis, se llama cada frame del juego. Por lo tanto, cada vez que se refresca la pantalla. En ordenadores lentos, este método se ejecutará menos veces que un ordenador muy rápido. Por lo tanto, no tenemos control sobre el número de veces que se ejecuta por segundo. Depende del ordenador. Aquí podemos interactuar con nuestro jugador. Por ejemplo, como ya hemos visto, hemos cambiado su material en el ejercicio del tema 1. Y, muy importante, podemos interactuar con las entradas del usuario, como por ejemplo las teclas, para reaccionar muy rápidamente. Porque en cuanto el usuario aprieta una tecla, en el siguiente frame, que normalmente es muy rápido, podemos ya reaccionar a su evento, a su acción. Por lo tanto, da una percepción mucho más fluida de todo el juego. Otro método muy importante al final de GameLogic es LateUpdate. Este método Unity nos asegura que se va a llamar siempre después de haber ejecutado FixedUpdate y Update. ¿Por qué es importante? Pues, por ejemplo, una vez que llegamos aquí, nosotros nos aseguramos que nuestro jugador se ha tenido que mover, se ha tenido que ha interactuado con el sistema, con el juego, y entonces, por ejemplo, podemos modificar la cámara asignada a nuestro jugador principal, por ejemplo, el muñeco que se mueve en nuestro juego.
porque ya sabemos que se ha movido y ya tenemos su posición final. Después, Unity lo que hace es básicamente dibujar todo por pantalla. Primero se dibuja o se hace rendering de la escena, de todos los objetos en 3D, en 2D y luego de la interfaz de usuario, como pueden ser los menús, el inventario, etc. Después, esta flecha de aquí lo que nos sugiere es que Unity vuelve a ejecutar este bucle y volvemos arriba hasta Fixed Update. Todo esto se ejecuta en ciclo y representa el ciclo de vida de un script en Unity. ¿Cuándo se acaba el ciclo de vida? Pues cuando, por ejemplo, o el objeto del juego se destruye, y por eso tenemos otro método que es onDestroyed, o, en cualquier caso, cuando la aplicación acaba. Esta es mucha información y quiero que os quedéis con la idea de que Unity para funcionar necesita un específico orden de métodos. Hasta el próximo vídeo.